modernos. Radiovisión 360. Radiovisión 360. Muy pronto. Señoras y señores, llegó el momento que muchos estaban esperando. Para mí es una nota difícil. Y ustedes se preguntarán por qué es difícil esta nota. Porque indudablemente vamos a hacer preguntas y no quiero quedar como un oficialista, ni tampoco quiero quedar como un opositor. Quiero intentar sacar la gran mayoría de las preguntas que tenemos los comodorenses con respecto a nuestras obras públicas. Que la gente muchas veces se pregunta y no tiene respuesta. Por eso, lo estamos buscando hace varios días al secretario de Infraestructura y Obras Públicas de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a Luis Romero, y nos costó. Tengo que decir que nos costó, pero lo logramos. Sé que lo llamaron de distintos medios de Comodoro Rivadavia, a partir del momento que dijimos que hoy a las 11 nos había dado la palabra que iba a estar aquí en los estudios de Radiovisión, pero él cumplió con su palabra y rompe el silencio, por llamarlo de alguna manera, en los estudios de Radiovisión. Por eso, a Luis, bienvenido a los estudios de Radiovisión, un gusto tenerte aquí. Y bueno, cuántas preguntas que tengo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a toda la amplia audiencia que tenés. Y la verdad que bueno, en tu pequeña introducción, la verdad que hemos tenido algunos contactos también telefónicos, pero sí es mucho mejor venir acá a charlar con vos, a despejar todas las dudas. Realmente a veces estamos colapsados por el tema del laburo, la agenda y bueno, esta es una oportunidad importantísima, ya que tenés una audiencia que es muy activa con las preguntas, con las críticas, siempre que sean en el marco del respeto, la crítica constructiva. Somos de acá de Comodoro, somos contemporáneos, así que bueno, a disposición para Luis, empezar. Lo que yo te iba a preguntar es cómo se analiza la obra pública. ¿Cómo se le da las prioridades a la obra pública? Porque te voy a poner un ejemplo. Estamos hablando una vez más del Estadio Centenario, una obra que heredamos del Gobierno Nacional. En la anterior gestión la canjeó, por llamarlo de alguna manera, con el Gobierno Nacional. La canjeó. Me hago cargo del estadio y ustedes me pavimentan o repavimentan la avenida Hipólito Yrigoyen. Se canjeó pensando que se podía llegar a terminar y no se terminó tampoco. ¿Cómo se evalúa cuáles son las prioridades cuando tenemos una ciudad colapsada por falta de obras públicas? Mira, hago una pequeña introducción, lo que fue el comienzo de la gestión. Realmente cuando Otar convoca al equipo, el mismo 10 de diciembre de ese año que asumimos, hubo una devaluación del 119%, ¿no? Y en referencia a esto es como hemos transitado el año 2024 con muchísima dificultad en lo económico, en lo financiero y también en las decisiones, ¿no? Porque generalmente uno que ha estado en algunas circunstancias también como secretario, como subsecretario, analiza obras en cuadrantes o distribuyendo obras de infraestructura, obras de arquitectura, obras de infraestructura vial y obras que son de infraestructura básica de servicios, que la gente en Comodoro hoy sigue teniendo una gran demanda en lo que es gas, agua, cloacas y demás. Y en referencia a esto, no es abandonar por completo estos cuadrantes, sino una distribución diferente. Y cuando comenzamos el 2024, el intendente con el viceintendente toman una decisión que nosotros la llevamos adelante, que fue cambiar la ordenanza de obras públicas y su reglamentación. ¿En referencia a qué? A poder redeterminar los precios de una forma más rápida. Porque toda la ejecución 2023, que la gente a veces no conoce, tuvo una redeterminación de precios que el año pasado nos llevó más de 8.000 millones de pesos, que es un trabajo invisible en lo económico y financiero para poder
tener un municipio ordenado y que cumple con las obligaciones que asumió. Y en estos cuadrantes, como te vengo comentando, la distribución atiende a obras que estaban en ejecución, como vos decís, a obras de infraestructura y también lo que es la atención al vecino en estas demandas insatisfechas con los servicios básicos. Este trabajo se eligieron 3 caminos, por decirlo de alguna manera, que era continuar con las obras, renegociar y rescindir. Obviamente que al caerse la financiación del gobierno nacional a partir de septiembre del 2023, caemos en una discontinuidad de pagos, lo que hace imposible ejecutar obras. Por ese motivo, hubo muchas rescisiones de contratos que llevó un trámite bastante largo porque tenés que hacer un análisis contable, legal y hacer un cierre administrativo en este tema. Bueno, la verdad que nos estás explicando, pero hacémela fácil. Venía todo muy jodido, muy encarajinado, así, para que la entienda doña Rosa, que está en la casa. Eran todos los plazos, todas las formas de lo que se hacía anteriormente, eran todas trabas para que las obras no se terminen. No, mira, realmente a veces, como vos decís, doña Rosa, o la gente genera una opinión a veces que está formada por algún sector. Pero el primer año de gestión de Óstar, sí, yo lo veo de la siguiente manera: pisó la pelota, reorganizó algo que para su entender y para su equipo estaba desorganizado, porque si no, no parás la pelota. Mira, el dato de las formas de redeterminar precios no es menor para el que está en el rubro, porque realmente veníamos asociados a tablas de provincia que venían con 4 o 5 meses de atraso o de delay. Nosotros ahora redeterminamos inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Que acompañamos la ejecución de obras. Y también en ese sacudón, porque no solo fue el 119% en un día, sino que enero, febrero hubo un 20, 25, que ahora casi está en el olvido, y con lo que pasó el día lunes, hace 2 días atrás, también estas devaluaciones encubiertas afectan mucho la ejecución en la obra pública, en la obra particular también, no quiere decir que no, pero en ese sentido lo que propuso el intendente con el vice era analicemos cómo vamos a estar económicamente para poder lanzar el plan que nosotros teníamos en mente, que era infraestructura. Por eso tenemos muchas obras de gas, muchas obras de agua, y también abrir la posibilidad de conveniar con la cooperativa, que hicimos 11 convenios que tenemos en marcha, como es para hacer los servicios que nos pide la ley en radioestación, agua y electricidad. También conveniamos subacueductos en kilómetro 18. Bueno, un universo de obras que tuvimos que ser imaginativos para poder llegar al objetivo, conveniando con la COPE, abriendo la instancia de negociación con Camusi, porque Camusi ahora también tiene tarifa, y cuando hacemos las redes se las transferimos directamente al prestador y cobra con eso. Bueno, pero también a la gente que necesita el servicio. Y la municipalidad es la puerta que hoy sigue, que golpean, que abre y que da respuestas. Vos sos muy técnico y quiero sacarte del tecnicismo, porque hoy está cumpliendo un rol político. Y sabés, vos me estás nombrando mucho al viceintendente Maxi Sampaoli. Pero sabés que del grupo de Maxi Sampaoli están intentando cambiar parte del gabinete de Óstar Macharabili y cambiar al secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Luis Romero, y poner a Maxi López. ¿Vos no te sentís un poco que te están como cacheteando desde el mismo gobierno? Mira, Richie, la verdad que me gusta tu opinión. Nosotros estamos siempre abocados al trabajo, y esto es un trabajo que se termina en minutos, de un minuto para otro. La potestad la tiene hoy el señor intendente, digamos, ¿no? Y todas estas cosas uno está inmerso en estas nombres, apariciones, y realmente hoy que somos contemporáneos, estuvimos charlando un poquito de récord, somos de Comodoro, hacemos el trabajo, acatamos las decisiones. Me está evadiendo la pregunta.
Está perfecto. Acá está. Entonces te la hice directa. Mira, no. ¿Te sentís como que hay un gobierno, una cabeza que hizo tal Macharabili, pero un entorno que le está poniendo palos en la rueda a la gestión? Y te lo digo en primera persona y con todo el respeto que me merece tu pregunta y sin faltar a la verdad, no trabajo en pos de mantenerme en un lugar. Y si hay otra persona más capacitada para ejercer el cargo, bienvenida sea, porque nosotros no somos una silla. Aparte somos profesionales, ¿no? Que tenemos muchos años de profesión acá en Comodoro, y realmente no creo, ayer mismo estuvimos reunidos con el intendente, con el vice, y creo que somos personas grandes, y si hay algo que comunicar, se comunica en la cara y de primera mano. Bueno, te voy a ir llevando a ver si realmente puedo sacarlo de la parte técnica a quien está ocupando un lugar político y donde está siendo cuestionado por el mismo gobierno. Avenida Rivadavia, una obra que se terminó hace 3 años, quedó formalmente inaugurada antes de una campaña, inclusive con bombos y platillos. Se agradeció a los sindicatos, se agradeció a las empresas, se agradeció a la parte municipal, se agradeció a la cooperativa. Hoy está nuevamente, al menos en una cuadra, está nuevamente rota. ¿Qué pasó? Mira, cuando llegamos a la gestión, mandé a hacer un relevamiento. En ese momento había 13 losas en estado delicado, por decirlo de alguna manera, porque también estaban sometidas al tránsito del colectivo. Y realmente se buscó informes, ¿no? Se hizo una trazabilidad de toda la ejecución. También mediante una nota de la cooperativa, los vecinos son los mejores testigos y los mejores que comunican a veces lo que ha pasado durante tiempo. Habíamos programado hacer las 13 losas para cambiarlas, pero realmente con una obra no tiene la culpa la obra, ni los equipos ni nada, se quebraron más rápido y abajo hubo una pérdida de agua en el año 23, 22 que fue denunciada por los vecinos y está toda documentada. Fue generando un lavado del suelo, que cuando se procedió a hacer este recambio se detectó que había otras que cuando traslademos el tránsito pesado, el recolector de residuos y el colectivo, se iban a quebrar. Por eso se toma esta determinación y realmente... Vamos a decir que lo que está sucediendo aquí a la vuelta de la radio, sí, acá. Vamos a decir que esto va a pasar en distintos lugares de la avenida Rivadavia. Creemos que no, pero también en la última nota, mediante la gerencia de saneamiento, comunican que hay un caño que es de asbestocemento, que es viejo, que también sería necesario cambiar. Y realmente en esto hay que confiarnos no solamente en el staff político, como a veces dice la gente. La municipalidad tiene direcciones generales muy fuertes, muy tecnificadas, con nombres muy conocidos, que han inspeccionado todas estas obras. Por eso la calidad de las obras está en un mandato de los directores, después están los subsecretarios y los secretarios. Nosotros como secretarios no decidimos la calidad, sí verificamos en descanso de firmas de representaciones técnicas, que son las que tienen que velar por la durabilidad de estas obras. Pero si a vos en una losa te sacan el suelo o la base resistente, va a tener un problema, por decirlo de alguna manera. Y todos estos informes, como vos decís, la gente ve que no hay acción, pero sí hay mucha acción en lo administrativo. Tuvimos que hacer un dictamen técnico, un dictamen legal, con el cual el TCM, que para nosotros es una sigla del Tribunal de Cuentas Municipal, nos aprueba los gastos. Y acá se hace una compulsa de precios para una contratación directa de la mano de obra, de la adquisición de los materiales y proceder a hacer el... Pará, te lo paso en limpio lo que me estás explicando. Vamos a decir que el Tribunal de Cuentas tiene que, ante esta inmediatez que se necesita para arreglar esa cuadra de la avenida Rivadavia, el municipio le pide autorización para que la autorice para una pronta ejecución. ¿Qué pasó? El Tribunal de Cuentas se hizo el distraído.
frenó, puso palos en la rueda. ¿Quién maneja el Tribunal de Cuentas? ¿Quién es el presidente? ¿Me lo podés recordar? Van variando durante los años. En este momento hay un ingeniero y... ¿Cómo se llama? Se llama Mauricio. En realidad no... ¿Del Tribunal de Cuentas? Sí. Sí. No. ¿Y Francavilla? Francavilla es contador, sí, es otro vocal. ¿Del Tribunal de Cuentas? No, igual Richie, mira. Pero Francavilla es el que lleva la voz cantante ahí. Hoy no es el presidente. Está bien. Porque año a año va rotando la presidencia. Está bien, pero es el operador político que puso Juan Pablo Luque en ese lugar. Te cuento también que no estamos inculpando a nadie, ni tampoco hay que obviar que hay gente de planta, que son los fiscales, los contadores fiscales, que son los primeros que visan, que tienen mucha experiencia, y necesitamos siempre ir con documentación muy fuerte o con un respaldo para hacer estos gastos que tienen una emergencia. Hicimos algunos arreglos en esta modalidad, no es lo común, pero sí que también necesitamos imputar a distintas partidas, hacer distintas resoluciones, actos resolutivos, que son el trámite invisible que a la gente puede decir no me interesa, pero también el traslado del recorrido del colectivo, hay algún comercio, no es que no nos damos cuenta de las cosas. Cuando llovió hicimos un plan de contención con bolsones para que no haya una afectación y se barra el suelo, hubo guardia toda la noche. Por eso te digo... Sí, pero pará, el dictamen legal para llevarlo al Tribunal de Cuentas estuvo parado hasta ayer. ¿Por qué motivo? Porque el asesor legal de la municipalidad está de vacaciones. El socio Hernández, en el día de ayer se acercó a la municipalidad, el socio del estudio jurídico de Quedado Arrieta, se acercó y hicieron recién ayer podríamos decir, el boceto para apurar un poquito al Tribunal de Cuentas. ¿Puede ser? Mira, hicimos nosotros un dictamen que consta de 71 fojas en realidad y tenemos todo este respaldo. Obviamente que el dictamen legal es el que da un cierre de visación para que este trámite avance. Somos un equipo, el intendente elige un equipo realmente, y a veces, como vos sabés, yo no soy futbolero, ando en otros rubros, pero somos los jugadores, somos buenos, somos malos, en el momento estamos en la cancha y tenemos que pasarnos la pelota más allá de si nos gusta o no la cara. Estamos para jugar en una cancha donde somos todos jugadores del equipo de Otar y de Maxi. ¿Qué pasó con el camino a la San Juan? Mira, cuando asumimos, Otar convoca a la consultora Excelencia, que la llama él porque tiene también una parte de su corazón ahí, que es la universidad. En virtud de eso, la opinión de ellos, como no es vinculante, digamos, nosotros necesitamos una información con carácter de proyecto ejecutivo. En el último tramo y también con una visita del señor gobernador, el señor intendente, recorrimos el sector y se le puso en conocimiento también con las áreas de puerto y de lo que es la responsabilidad en el sector dominial, porque toda la obra que se desarrolla en ese sector es responsabilidad de puertos, que depende de la Secretaría de Obras de provincia. Por eso nosotros siempre hemos trabajado en lo técnico, informándole a esa dirección, y en virtud de que venía una obra en el hospital Alvear, con un enrocado, con unos moldes similares a lo que tenía esta obra, y realmente se caminó en un proyecto que solamente sea enrocado. ¿Qué quiere decir? Que puede ser una obra que se desarrolle durante cualquier época del año sin tener inconvenientes por el invierno, no hay premoldeados, y esa resolución ejecutiva se le comunicó al gobernador y también la tiene la municipalidad, que ahora hay que conseguir la provisión del enrocado para poder reconstruirla. Pero pregunto. Usted pregunte. La pregunta es, se hizo un camino con bombos y platillos, espectacular, divino, y nos duró muy poquito porque se empezó a desmoronar. Esa obra está mal hecha.
Mira, Richie, hay dos caminos de opinión en esto. El enrocado es como la ruptura de energía y lo que es, como vos ves en distintos sectores de la costanera más céntrica, poseen lo que es un muro ciclópeo o un muro de armado, depende de las resoluciones constructivas, de hormigón. En este caso estaba en ejecución la obra, que también no le vamos a echar la culpa al clima, pero se dieron dos factores, que fue una sudestada y la lluvia. Ese faltaba colocarse un muro que es un revestido, que es el inclinado que uno ¿No siempre... ¿No tendría que haber sido al revés? ¿Al revés de qué? Y haber hecho el enrocado, hacer eso, y después... o sea que hubo un error. Nosotros, en opinión... Maxi López le erró. No creo que tenga la expertise para que es como somos arquitectos. Para eso hay técnicos Bueno, o hay pero ¿quién era responsable? ¿Quién era responsable? Maxi López. Yo, porque el que quieren que cambiarte a vos. Quieren sacarte a vos y poner a Maxi López. Y vos lo sabés mejor que nadie, ¿eh? Por eso yo te estoy diciendo, pará, ¿hizo bien el laburo? ¿Se hizo bien ese laburo? Nosotros opinamos Se tendría que haber hecho al revés. Nosotros opinamos que al revés. Sin enrocado no hay garantía de ejecución mínimamente, porque también hablamos con ingenieros que han inspeccionado, como el ingeniero Das Neves, que han inspeccionado obras de portuarias, y la obra en la costa siempre tiene un riesgo. Siempre tiene un riesgo en la ejecución. A veces no quiere decir que esté mal hecha, sino que vos si estás izando o parando estas L, que son estos muros de 3,60 metros de alto, viene una marea extraordinaria o un diseño de ola más grande y te lo saca. Hay que hacer rompeolas. Exactamente, hay que romper la energía. Por ejemplo, en todo lo que es la zona costera, que yo estuve trabajando algunos puntos más críticos, que tiene 23 kilómetros, necesitamos romper la energía, porque los muros están siendo sometidos a un diseño de ola más grande, con batimetrías diferentes, con un cambio climático, o como quieras llamarlo, que desde el diseño de ola fue creciendo, por decirlo de alguna manera, en su altura de diseño. Y las batimetrías, con los abrigos de los puertos, también fue cambiando las directrices y donde rompen o pegan las olas en distintos sectores de Comodoro también. Es muy técnico, ¿no? No lo puedo sacar de su tecnicismo, lo quiero llevar más a lo popular, pero te voy entendiendo y intento ver de qué manera lo puedo ir traduciendo. Pero es interesante. ¿Por qué la gente se queja tanto que no hay máquinas viales? ¿Hay máquinas viales en la municipalidad de Comodoro Rivadavia o falta equipamiento? Faltan porque de todos los barrios lo que nos llaman, fundamentalmente la calle de tierra, que las máquinas no pasan. ¿Están guardadas las máquinas o no hay? Ante todo me preocupa si me tenés que traducir, pero creo que no. Que no. Y realmente también contar que en esta gestión la Secretaría de Infraestructura no tiene el manejo de las máquinas, no es por hacerme el distraído. Hay la Secretaría de Control Urbano es la que tiene las máquinas y que hace el repaso. Nosotros estamos más abocados a lo que es obras por contrato, obras por lo que es todo lo que es bacheo, y también en lo que es mucho trámite de renegociación y rescisión de contratos. Esa es la matriz hoy de la Secretaría de Infraestructura. Y realmente, un poquito volviendo para atrás, y te digo sinceramente, Richie, los nombres de los funcionarios que pueden ocupar el lugar pueden ser muchísimos, pero también lo que hemos soportado y transcurrido el año pasado con una dificultad importante. A veces cuando te dicen Sierra Lenosa, para el común de la gente son una sigla que no significa nada, pero era un lugar donde el municipio gestionaba obras de mediana y gran escala de infraestructura de servicios, de agua, subacueductos. Cuando cierra recursos hídricos, cuando Vialidad Nacional se nos cae un convenio y la gente no sabe que la ruta la tiene que mantener o erogar la plata para que la mantenga el municipio, es una administración nacional, y los pozos de la ruta son ¿de quién? Son de la municipalidad, no son de Vialidad Nacional. Y también el arreglo moderado o importante que se hizo en la número 1, propiciamos que se haga, y a veces la gente hay como una crítica despiadada de las cosas que se hacen también, que nosotros creemos que son para el vecino. Somos de Comodoro, conocemos las dificultades, andamos por la calle, nos sometemos a un montón de estas situaciones, y también en la matriz de ser comodorense, conocer los temas, conocer los barrios y también recorrerlos. ¿Por qué me destacás tanto que sos comodorense
que querés destacar que no sos de Madrid. No soy de Madrid, nací acá y me crié en la calle Sarmiento y Mitre. No, pero por eso lo destacás, porque no, decir, yo soy comodorense, no soy de Madrid. No, soy de Comodoro, no sé, nada más que eso. ¿Está bien dirigida mi pregunta? Sí, Madrid no me simpatiza tampoco, pero no quiero decir que sea una ciudad fea, pero sí soy de Comodoro, sí, y conozco Comodoro. Vamos a pasar a escuchar algunas preguntas que antes de tu llegada hicieron a través del WhatsApp. A ver qué dice este oyente que pregunta. Buen día Radio, buen día Richie. ¿Por qué no avanza la obra de la Rivadavia? Está parada esa obra hace varios días. Bueno, ya lo explicaste. Sí, un Buen poco día, Richie. estamos ¿Algunas preguntas buenas? obviamente empujando lo administrativo para hacer el uso como corresponde de los horarios municipales y gastar como corresponde con las Juan aprobaciones. Pablo, ¿le podés decir a Francavilla que lo apure, por favor? Porque evidentemente se lo iba a pedir a Lula o a Martín, que son los del PRO, son los de Pierta Comodoro, pero no sé a quién pedírselo. Se lo pido a Juan Pablo. Mira, Porque Richie, el que más puede influir es Juan Pablo con Francavilla. nosotros nos reunimos constantemente, explicamos, generamos documentación que hable por sí sola, pero muchas veces necesitan la explicación de un secretario para entender algunas Pero problemáticas. tantos días ante una emergencia. Porque- Comodoro está, el centro de Comodoro, la zona sur está, hay una sola calle que sube. Entendemos eso porque la única que sube es Rawson y al plantearle a tránsito todo esto, obviamente que ellos empujan la resolución rapidísima esta, tenemos más calles que bajan que las calles que suban, tenemos Rivadavia y Rawson, lo tenemos más que claro y también la gente va buscando situaciones alternativas para circular, pero sí que sepan que nosotros como funcionarios estamos arriba del tema para resolverlo lo antes posible. ¿Francavilla también? Creo que sí, creo que todos están en sintonía. Otro mensaje, a ver qué dice. Algunas preguntas buenas para el secretario Luis Ramero sería ¿qué tipo de hormigón se tiró en la Rivadavia? ¿Un H21, un H30 o un H25? ¿Cuánto le dio en obra el cono de Abraham? ¿Cuánta agua se le agregó en obra al hormigón antes de tirarlo? ¿Qué aditivo se le agrega al hormigón en esa pendiente? Y en el laboratorio o en la uni, ¿a cuánta presión se rompieron las probetas de ese paño o de esa cuadra que se rompió? Yo creo que eso tiene garantía. Bueno, la verdad Años, que el tipo la tiene clara. Bueno, veo, Richie, que también comulgamos con preguntas netamente técnicas. Esa obra se ejecutó en el año 2020, ¿no? Habría que preguntarle a Maxi López. Claro, había otro secretario y realmente, como dije en un momento, las direcciones, todo esto se tiene en cuenta, obviamente. Habló de las calidades de la gente. Hemos ido aumentando la calidad del hormigón en virtud de lo... ¿En esta gestión o en la anterior? No, en esta. A partir de... Se usa H25, también por una cuestión de los áridos que hay en zona, que si el árido no está bien lavado puede tener algunos restos de sal o de arcilla, y eso genera una gran disminución en la calidad de los hormigones. Lo que es Badenes, lo que es la ruta, se usó hormigón de H30, con un espesor mayor, obviamente también que en la ruta tenemos un tránsito de camiones que vienen a veces con una carga que no es la que uno diseña, porque si es como yo te digo, vos diseñás una casa de 3 pisos, no le pones 6 pisos, y hay camiones que superan el peso admitido en rutas, y también generan un deterioro bastante prematuro. Hablando de Badenes y de Loma de Burro, la verdad que no entendí muy bien qué se quiso hacer en la calle Sarmiento con esa loma de burro que parecen mesitas ratonas. Sí. Contame qué es eso que fue muy criticado y sigue siendo criticado.
Mira, en la gestión del gobierno nacional se trabajó en un laboratorio que se llama Transporte y es una senda peatonal elevada, no es un lomo de burro, por eso tiene mesita ratona, como decís vos, donde el peatón tiene más importancia visual, o sea, está elevado, y en otros... Es un cruce peatonal, entonces. Exactamente, por eso coincide con los vados también, no es que está mal puesto y está en donde está el vado para discapacitados. Y a su vez, todo esto se genera, nosotros como secretaría no generamos la necesidad de los proyectos, sino que atendemos la demanda. ¿Qué quiere decir? Accidentología lo venía demandando, pidiendo. Tránsito lo venía demandando, pidiendo. El ingreso a la ciudad era con un exceso de velocidad constante. La bajada de los pasajeros en la intersección de calle Pellegrini, si vos no conocés Comodoro, podés generar un accidente, porque los chicos, los grandes, bajan del colectivo y cruzaban a demanda, o sea, se bajaban y cruzaban, sin ningún tipo de señalización. Y si vos sos de Comodoro, ya tenés en tu imaginación que va una persona a cruzar y vos vas a frenar. Si no sos, podés seguir circulando. Al tener ya la indicación de frenado que está la senda, ha generado una seguridad. Nosotros construimos esto en base a esta nueva generación de cruces seguros. En Radatili mismo hay varios, la gente allá no dice nada, en la calle Moyano. No dice, la gente de Radatili no dice nada de la rotonda que hicieron, que sinceramente, vos como arquitecto, ¿te parecen bien las rotondas que hicieron? Lo que pasa es que la matriz de diseño vial no coincide con lo que... Pegale que son radicales, dale. Somos compañeros. La trama vial no pudo encajarse con la nueva intervención. Las rotondas, cuando hay una educación vial, es la mejor forma de resolver cruces. Cuando vos tenés una formación, no hay ¿Están bien hechas, están mal hechas? No quedaron bien hechas en el sentido de que han quedado fuera de eje, hay rotondas que no rotondean, que tienen los conitos. Bueno, hay una serie de cosas que no han podido ser adecuadas a un sistema que cuando vos tenés ortogonalismo perfecto o tenés ejes bien definidos, encajan y funcionan muy bien. Se hizo, podríamos decir, para hacer algo, para hacer una obra antes de las elecciones, se hizo esa obra. No creo que sea el concepto de los correligionarios, pero que sí fue una intervención para eliminar semáforos y para ordenar, pero no estamos muy claros a veces en el orden. Es la primera rotonda que venís en 2 carriles y te achicas a uno. Sí, por eso te digo, raro. hay una matriz de educación vial faltante en la sociedad que también nos ayuda a esto, a entender prioridades, a ceder pasos, a que el peatón es prioridad también. Después apareció esto de los estacionamientos para motos. Apareció una ordenanza hecha por un concejal que es más de Otar que de Luque, ¿no? Y apareció con una... Y yo la primera vez en mi vida que veo un estacionamiento de motos en la mitad de la cuadra. ¿Esto a quién se le ocurrió? Los concejales impulsan ordenanzas y las reglamenta el Ejecutivo, o sea, esto es el área de tránsito. La forma de ingresar, de salir, que a veces también genera algún inconveniente, porque tenés que salir en retroceso en lugares que vos tenés estacionamiento paralelo a la vereda. En lo que es la Secretaría nuestra, no tenemos incumbencia en lo que es tránsito, pero sí entendemos que a veces Que no le podrían haber dicho, che, paren, pongan el estacionamiento de motos en la esquina, después pongan el estacionamiento para discapacitados atrás de las motos y después el estacionamiento normal. Porque en la mitad de cuadra nunca vi. Aparte, vos das en la mitad de cuadra para salir de San Martín con una moto medianamente grande, sinceramente te la regalo. Vos no andás en moto, ¿no? Sí. Ah, sí. Sí, tengo Y moto. antes andaba en el Carman, pero ahora... No, tengo una moto grande. Que sinceramente la cosa es sacarla de un estacionamiento hacia atrás en un horario pico donde la San Martín está hasta las manos. Sinceramente puedo llegar a tardar
20 minutos. Sí, yo creo que las ordenanzas tienen a veces una matriz de muy buenos gestos, pero después la implementación a veces necesita ajustes también, porque en esto que vos decís, vos tenés una moto de gran porte y estacionarla en la vereda tampoco estaba bien. Pasamos a un estatus de un estacionamiento. Yo creo que necesita un ajuste. Pero estamos de ajuste sin ajuste. ¿Vos te diste cuenta? Hoy hacía un análisis armándome un panorama de Comodoro Rivadavia de tu llegada aquí a los estudios de Radiovisión. Y yo decía, ¿es la ciudad de las obras inconclusas o no terminadas o que se hacen cuando se está terminando la obra? Hay que empezar de vuelta porque ya lo que se hizo en primer término ya está roto o está desgastado o se rompió, ¿no? O sea que todas obras inconclusas que quedan dando vuelta. Mira, justo te traje un librito que tuvimos una oportunidad histórica, y esto también lo quiero contar. Hubo tres episodios de lluvias en Comodoro, que fueron 2 sábados y ahora hace poco 10 milímetros en 10 minutos. Realmente, obviamente que no podemos esconder el sol con un dedo, hay un cambio. Y esto de los sistemas pluviales, en una reunión de gabinete unificada, que el gobernador vino con todos sus ministros y el intendente me pide que exponga este tema, que había que ser hábil para contar la matriz de la problemática, que venimos trabajando y haciendo un montón de cosas del 2017 para acá, el municipio afrontando... Del 2017 para acá, poco se hizo. Tengo acá algunas cosas documentadas que después las podemos charlar. Y aparte no hablemos de lo que se hizo del 2017 porque hay varios que están en cana o están condenados. Sí, el tema, la justicia trabaja en forma independiente, los legisladores trabajan en forma independiente y somos respetuosos de las decisiones. Nosotros siempre estamos tratando de resolver... Vos declaraste en ese juicio. Estabas vos también. Pero bueno, el tema de los desagües pluviales, poder explicarle al gobernador y que entienda este tema y que estamos siendo acompañados en esta financiación de la obra que priorizamos, cuantificamos y priorizamos, que Descarga al Mar, en la intersección de Estela Maris a la Nación y Roca, y después la reestructuración de todo el canal Roca, ir dejando claro conceptualmente cuáles son las prioridades, porque es un universo de obras que hay que hacer en toda la cuenca, zona sur y zona norte, y en esa oportunidad la verdad que fue poner en contexto que no es dejo de hacer una calle y hago esta obra pluvial. La obra pluvial tiene que tener un sólido respaldo en lo económico y financiero, porque la obra pluvial o hidráulica que no se puede terminar es un gran problema, porque vamos generando afectaciones en los tramos, porque realmente hay que cambiar infraestructura básica. Hay lugares, ¿por dónde corre el agua? ¿Por dónde eran lugares que se hicieron con relleno? Hay que hacer tabla estacado, hay que ir haciendo contenciones para poner cajones, que son cajones de hormigón armado, para poder ingresar con minipalas y limpiarlo de una forma mecánica más rápida y no que sea un caño. Todo esto se trabajó mediante consultoras y la oportunidad de entregarle un proyecto. ¿Cuánto se trabajó? Estos proyectos se trabajaron en el año 22, 23, con la consultora que hizo el mismo programa contratado por provincia en ese momento, y estos proyectos ejecutivos se los entregamos en mano también al secretario de Obras de la provincia, más de 1.200 fojas, que es un trabajo invisible a la vista, pero que es el que da la posibilidad de ir a buscar un financiamiento BID, CAF, regalías, o sea, ser imaginativo en dónde se busca la plata. Buen día, para preguntar el muro de contención del barrio Pietrobelli, calle Formosa, entre Viamonte y 13 de diciembre, inconcluso. ¿Qué pasa con ese muro? Mira, hay en este, por eso volvemos un poco al principio, en esta elección de 3 caminos: mantener obras en ejecución, renegociarlas o rescindirlas. Y en eso que vos dijiste, un canje del estadio. El estadio hoy es, como vos decías, es financiamiento municipal, antes era financiamiento nacional, y en este canje de obras, que eran obras viales, se dejaron de financiar. Y algunas las estamos cerrando, por eso cuando dicen obras inconclusas tenemos que saber el porqué. Cuando te dejan de pagar, el municipio, para poder
sostener esa ejecución, tiene que ir al consejo, tiene que ir a avisar que va a cambiar la fuente de financiamiento, y realmente la afectación a los vecinos es la que nos preocupa, no el trámite. El trámite se hace como corresponde, pero sí estamos también en la calle Patagonia, con estas lluvias, colapsó lo que era la parte de los pluviales en ejecución, estuvimos ahí de guardia, hicimos acciones paliativas, conocemos los temas y sí, claro, la gente el día a día lo vive como una dificultad y con estas lluvias obviamente que genera algún inconveniente y algún temor también. No sé si corresponde a vos esta pregunta que te la formule, pero Natalia dice, ¿cómo va el negocio inmobiliario con las ex tierras concedidas para explotación minera en el loteo que se autoaprobaron junto con otros funcionarios, exfuncionarios y empresarios locales? ¿Qué sector sería? La verdad que La no. verdad que me parece que no es para vos. Norma Moreno, compañera, esa es compañera. Excelente secretario, técnico, idóneo, gran ser humano, deja su vida en las gestiones. En el 2017 dio todo de él, doy fe. No lo cajoteen más, es genuino. Mira, Richie, como... ¿Te sentís cajoteado? No, para nada, porque realmente venir acá es como un placer, no es un problema. Vamos a contar siempre con la misma verdad, no nos vamos a confundir en eso. Y a veces puede no gustar las decisiones ejecutivas, que las da el intendente. O sea, también podemos tener que la gente piensa que trasladar el no hacer una obra a otro no es posible, porque tenemos fuentes de financiamiento para tales fines. O sea, no podemos hacer lo que queremos. Si tenemos para financiar una obra de arquitectura, no podemos hacer infraestructura. Si tenemos las regalías hidrocarburíferas que también vienen en picada hacia abajo, no podemos hacer una obra de arquitectura. Estas cosas que pasan y las decisiones ejecutivas las defendemos, no para ser obtusos, las defendemos porque sabemos en dónde estamos parados y las decisiones que toma el intendente con el vice, y nosotros somos los jugadores que ejecutamos el juego. Marcela, esta es fácil, esta pregunta, porque la consulta es por qué siempre contratan a las mismas contratistas. Mira, nosotros... Es fácil, esta es fácil. Esta la sacás de taquito. Esta de taco. El tema, Richie, nosotros para hacer las licitaciones existe un registro en la provincia. Ese registro da la capacidad técnico-financiera. ¿Qué significa? Que vos cuando firmás un contrato que está ceñido a un pliego, estás entendiendo las relaciones contractuales. Y esa capacidad de afrontar lo financiero está avalada por un certificado que lo emite provincia. El registro de contratista que tenemos en la municipalidad, que no puede acceder a las licitaciones públicas, está avalado por la expertise que vienen haciendo en obras. Y realmente yo celebraría que haya un universo de empresas súper abundante. Pero hoy, vos que también conocés un poco el tema, las empresas están simbrando, están crujiendo por este tema. Lo que pasó hace 2 días, a la gente le representa ir al mercado y ver si aumentó los insumos básicos. Pero también en los corralones el aumento progresivo viene sucediendo. Y la chapa aumentó el 12% el lunes. Exactamente, y esto viene sucediendo de que este traslado del costo financiero se lo trasladamos a los consumidores, no a los comerciantes. El que paga hoy por lo que sucederá en un acto especulativo y toda esta incertidumbre, porque también cuando arrancamos la gestión con un 119 de devaluación, había una gran incertidumbre. Nos metemos a hacer esto y a mitad de año tenemos otro sacudón y las ejecuciones se caen, porque realmente la capacidad técnico-financiera es lo que avala una empresa o lo que da el respaldo en las obras que se presenta para licitar y ejecutar. Pero también, en vista de la ruptura de la ecuación financiera, a veces es imposible. Lo podemos ajusticiar, le podemos hacer multas, le podemos hacer un montón de acciones amparadas bajo el formato legal, pero la obra no va a llegar al vecino, que es el fin último como secretario, llegar con la obra terminada. Ese es el mandato. Me pregunta Tati, vecinalista de La Floresta, me dice, ¿cuándo las obras del barrio están hartos de vivir entre tanto barro?
Mira, no sé específicamente cuál, pero sí en la prioridad de las que son obras viales. Por ejemplo, lo que es Cordón Cuneta son las canaletas de la ciudad. Obviamente que dan seguridad y dan un traslado de agua, que también en Comodoro tenemos un sistema de pluviales que es muy complejo. Hace muy poco hicimos una reunión en la vecinal de Juan 23, donde estuvimos también dando la cara, porque los vecinos se inundan, no es que no nos damos cuenta. Estuvimos con los referentes del barrio Pueyrredón, el referente de Juan 23, de Mouri y demás, y también en una acción que ya los convocamos a ellos, para también hacer petitorio, que ya lo habían hecho a nivel provincial, a nivel nacional, y nosotros vamos a construir, ya empezamos a definir técnicamente, más sumidero o boca de tormenta en todo lo que es la calle Chile, entre Kennedy y La Nación, para tener mejores captaciones, porque también en virtud de esto que yo te digo, la vivencia del vecino que vive ahí dice, si acá hacen una boca de tormenta me solucionan. Estamos trabajando en eso, vamos a construir 12 sumideros nuevos, porque al tener, no es la solución total, y lo saben, porque sin descarga al mar es como el ejemplo de la manguera. Vos tenés una manguera más gruesa en el medio y finita allá, es un punto que no soluciona. Necesitamos la manguera ancha abajo o mayor sección. Pero todos estos puntos de captación, porque también nosotros ¿qué hacemos cuando llueve? No nos convocamos a ver qué pasa, nos convocamos a hacer a mano en el asunto, a sacar las ramas, a sacar las patentes de los vehículos que obstruyen, porque a veces una obstrucción mínima genera una inundación. La poda, hay un montón de circunstancias que ese mensaje reiterativo, no saquen la basura, y yo paso y veo que sacan la basura, o los restos de poda, son grandes afectaciones, y más allá de que los pluviales estén limpios o estén mantenidos, esto te tapa la boca y te genera un problema en el sector. Está preguntando sobre el canal evacuador de Fray Luis Beltrán, desde Médanos a Divina Providencia. Mira, estuvimos nosotros también, la primera obra que financió provincia mediante el Instituto Provincial del Agua, que es desde biología hasta cruzando la ruta, donde está la vecinal de kilómetro 3, eso funciona muy bien y es el modelo a seguir. Ese es un cajón importante, que quizás hayas visto la obra, y falta toda la continuidad por Petrolero San Lorenzo, con un cuenco de ruptura de presión de agua en lo que es el Club de Santa Lucía, y un reservorio aguas arriba en el Roque González. Todo este estatus de resolución del sistema pluvial, que es estructural, porque cuando uno ve las cuencas, que son de muchos kilómetros cuadrados, que tienen que ser desagotadas por el medio de la ciudad, que se trabajó y se construyó un reservorio 4. Por eso te digo, Richie, desde que eso se buscó la financiación nacional, se la captó, se hizo el proyecto ejecutivo, se licitó, se construyó, y hoy es un atenuador importante también, un poco en lo que es invisible a los ojos de la gente. Si no estuviera eso, que es un gran atenuador, tendríamos mayores afectaciones. También se construyó el canal revestido en el Moure, eso lo hizo el municipio, la intersección de toda la avenida Roca, la mejora sección, porque había una disminución, eso se detectó, se hizo todas estas mejoras en los cruces, y también ruptura, que cuando vayas ahí lo vas a ver, con la sección definitiva del proyecto de Canal Roca, esas intersecciones ya quedaron hechas para cómo sería el canal. Acá me están trayendo a la memoria también algo muy importante. ¿Le pueden preguntar el arreglo del paseo costero? 3 veces, al menos en 2 meses, lo intentaron arreglar, el que está donde estaba la Prove. Sí, mira, nosotros ahí convocamos en su momento a Vialidad, que son la autoridad de aplicación en ruta. Se había detectado una pérdida de agua, que era para el riego, eso se subsanó, y es un lugar inestable. Es más, en la primer lluvia estuve con un vecino del sector, que uno cuando camina a veces, Richie, se somete al enojo, pero no hay que tenerle miedo, siempre en el marco del respeto. Y estuve con una persona y dice, hace 60 años que vivo acá, estuve en la construcción, andamos en bicicleta por los caños de los pluviales, y esto era en Sanjón, porque la gente lo sabe, y lo que pasó hacía pocas horas, nunca lo vimos. Me dice, mi señora, guarda, cuidado, los autos ahí, si yo te muestro videos, parecen fake news, porque se llevaban los autos, en la calle Marchiori, en la calle que al lado de lo que es la concesionaria de motos, y lo que pasó ahí fue que el agua cruzó a tanta velocidad
que no es como el ejemplo de la hidrolavadora. Vos tirás en una rejilla con una hidro, el agua entra, no, pasa de largo. Y acá sucedió un efecto muy parecido. Pasó de largo y donde agarró lo blando, descalzó la tierra, o sea, la sacó, yo estuve a la ¿Lo socavó? Lo socavó y descalzó y se cayeron las veredas. Estamos, en virtud también de la opinión de estas posibles nuevas velocidades o caudales, generar una captación mayor. Por eso estamos yendo al lomo del caño. Pues lo podríamos haber tapado también, Richie, pero es un arreglo que tiene garantía, que fue el arreglo anterior. Se hizo una boca de captación mucho mayor y mejor, desoyendo algunas sugerencias que desarmemos todo eso y que la captación se hacía donde está el avistaje de pájaros, y estamos mejorando el estatus para realmente. El vecino me dice, tendrían que hacer un agujero en el muro. Le digo, pero esto sucedió ahora, imagínate un agujero en el muro para que pase el agua. Hoy tenemos el diario el lunes, quizás aparezca un agujero en el muro de verdad, pero sí que trabajamos en resolución de estos temas tecnificados, obviamente, bajo las direcciones. Nosotros acotamos el problema y tomamos las definiciones técnicas. ¿Podéis consultar cuándo retoman en barrio Los Bretes el tema de la obra de cloacas? Mirá, este es un tema que trabajamos fuerte con porque había un Promeva. El Promeva era un programa de mejoramiento barrial que lo estaba encabezando la provincia con un financiamiento nacional. Obviamente que desde septiembre del 2023 se dejó de pagar. Eso quedó realmente en un gran problema, porque el Promeva es abarcativo y tiene cordones cuneta, cloaca, hasta la construcción de la vecinal del barrio. Y nosotros en reuniones reiteradas con los referentes del IPB, que eran los dueños del contrato, o sea, la provincia, hace muy poco, y es más, ayer también se trató este tema, de la resolución de los troncales de cloaca, que son los que van a propiciar la conexión de Los Bretes. La cloaca de todo el barrio Los Bretes lo hizo el municipio, una obra importante y difícil de ejecutar por la altura de las napas o la cantidad de agua que tiene el suelo. Y ese vínculo, como dice el vecino, se realiza mediante una obra por la calle Concejal Ávila, que es un troncal, que es el madre que conecta en Chile y Corti todo lo que es fracción 14, 15 y Los Bretes, con una estación elevadora, porque Los Bretes, si conocen o recuerdan, está como en un bajo y necesitamos un permiso de un propietario que está gestionado para colocar en un predio una estación que eleve los efluentes cloacales a este caño madre para poder desaguar en Chile y Corti. Bueno, y vamos a decir que también esto de que la cloaca vaya al mar, indudablemente es gobiernos que han hecho que nunca se hagan esas obras, por más que muchas veces se ha presupuestado, se ha pergeniado ponerlas en ejecución, pero nunca se logró. Podemos decir que durante muchos años en Comodoro Rivadavia, por eso ahora se junta todo, nunca se trabajó en proyección a ser una gran ciudad. Con el tema de las cloacas, mira, yo participé hace muchos años, 10, 12. El vínculo de mantenimiento, la gente habla de plantas de tratamiento versus emisarios marinos. Hay casos como Mar del Plata que sigue teniendo emisarios marinos, sí, y se dedica al turismo. El mar, si elegís una buena difusión y la gestión con una buena batimetría y desarrollo técnico del tema, sigue siendo. En ese momento se toma la decisión y es más, el emisario de zona norte empezó a construirse. Lo licitó la provincia en la gestión anterior del otro gobernador, empezó a construirse. Empezó en el 5 porque desde lo que es biología, kilómetro 5, que es la estación Barceló, eso va todo al colector Máximo Norte, que está al lado de lo que hoy es una fábrica de ladrillos y es el punto más bajo. ¿Cómo se diseñan? Por caída. En el Estela Maris es Dalemura y donde está el laboratorio de agua y donde está el final de esa avenida. Son los lugares... Pero sabemos que estudios de provincia también han arrojado que toda la costa de Comodoro Rivadavia
está contaminada. Exacto, porque... Y los estudios que ha hecho provincia indican que no recomiendan usarla para el baño. Mira, los emisarios... Un proyecto, un informe del 2000 aproximadamente. Sí, sí. Los emisarios tienen 2.8 kilómetros aproximadamente, que ese punto de difusión se diseña y se rumbea de acuerdo, porque las batimetrías van cambiando, el mar va haciendo distintas cosas. Y aparte, también cuando se hizo el refulado o todo el sedimento que se sacó del puerto para que quede operativo, vinieron consultoras, se trabajó todo esto para la deposición de los sedimentos y también se volvió a tocar este tema como difusión. Lo que es plantas de tratamiento es muy costoso. Comodoro tiene una topografía dificultosa. Yo creo que hay que hacer como planes pilotos en barrios como Caleta Córdoba, como Astra, que son los primeros pasos para caminar, porque también las plantas son incómodas, huelen mal, tienen un alto mantenimiento, hay distintos formatos de planta. A veces es como un concepto que lo imaginamos ideal, pero cuando te toca la planta en la esquina de tu casa no la querés, preferís que el agua se vaya a otro lugar. Y hoy esto que vos hablas de la contaminación es el vertido indiscriminado, porque también todo esto se colecta y se cose en un solo caño, que definitivamente sería por un emisario marino. Y aparte rompe a 10 metros de la costa, ¿no? Sí, eso es un perjuicio porque realmente también lo que es la arena y eso va captando todo esto, que es un tema sanitario, ¿no? Como el tema de las cloacas o los pozos negros que hoy están colapsados porque no tienen esa absorción y se transforma en un problema sanitario. El municipio está colaborando con la extracción del agua gris de los pozos, porque en fracción 14, fracción 15, duran 3-4 días los pozos, porque no tienen ya más forma de captación de esa agua gris. ¿Tenemos que refundar Comodoro? Mira, Richie, como arquitecto y urbanista a veces uno, y como funcionario, ¿no? Que vos decís, nosotros desarrollamos la faceta política. La faceta política es entender la necesidad un poco, o un todo, y realmente transformarla en algo ejecutivo. A veces cuando uno puede opinar sin haber, no quiere decir que invalide opiniones, pero cuando uno es un vecino de a pie que no construye solamente en una despiadada opinión, nosotros la aceptamos porque elegimos estar acá. Nos eligen y elegimos porque también somos profesionales y nos podemos ir al desarrollo liberal como lo hacemos constantemente en la profesión. Y en este sentido, entender que Comodoro tiene mucha complejidad, no nos es culpa de nuevo de nada, pero que sí tiene una dificultad en lo territorial, en esto de hablar de refundar. No queremos más lote y casa, no porque parezca antipática la opinión, sino que eso genera el transporte, la recolección de residuos, la infraestructura, o sea, todos los nexos de infraestructura son muy costosos. Estamos en un límite en muchos... Pero soy consciente que desde la época de Bussi, y anterior también, vamos a incluir hasta UIA, tenemos que reconocer que antes de las elecciones se daban los terrenos. Y se daban los terrenos violando ordenanzas, sin servicios. Mira, Richie, nosotros vamos a hablar de radioestación. Nosotros en este mandato no comulgo con hacer 850 lotes en un solo lugar por un tema de matriz social también, ¿no? La forma de ver Comodoro es como las generaciones se van aquerenciando o quedando en los mismos barrios. Vos sos del Rodríguez Peña, tu hijo... porque también estos conflictos de bandas existen, vos lo sabés. Meter 850 familias que tienen distintos formatos o distintas culturas o distintos trabajos o distintos horarios genera una convivencia bastante incómoda. Pero nosotros llegamos, había mensura, había un compromiso. Yo a los vecinos, ¿qué les dije? Ellos montaban en cólera, estaban enojados y les dije... Que se entregaron en campaña. Sí, nosotros... No. Sí. Pero ¿cuál es la postura, Richie? Somos la misma municipalidad. Somos distintas las caras, pero la responsabilidad la tenemos y la vamos a asumir. ¿Y qué le dije? Este trámite va a tardar aproximadamente un año. El enojo en ese momento es fuerte,
pero al final es una solución. Nosotros iniciamos la obra el 17 de marzo, la obra eléctrica, y estamos iniciando la obra de agua en el mes de abril, que es este mes, porque conveniamos con la cooperativa y buscamos la posibilidad de gestión y de ejecución. Si no le hubiéramos dicho no se puede, no buscamos esa respuesta. No tenemos plata, no buscamos esa respuesta. ¿Tenemos un valor nominal más deprimido? Sí, es verdad. Y con las regalías, con una incertidumbre, sí, es verdad. Tenemos que ¿Se administrar. tendría que haber hecho ese barrio? Para mi punto de vista, no en esa escala. Podría haber tenido una escala más moderada de contención de vecinos del sector, porque también hay que resolver el tema de la cloaca, que va hasta al Roque González, 5 o 6 kilómetros. O sea, tenemos una problemática bastante grande que urbanizar. Aparte, ¿quién paga todo eso? Y Porque encima, ese lugar, quien tomó posesión de esos terrenos, son gente que no sé si pueden pagar una cuota mensual por la compra de su tierra. nosotros lo que propiciamos es el pacto comisorio. ¿Qué quiere decir? Que la tierra se paga, se empieza a pagar con el prorrateo de los servicios. En este caso, la electricidad y el agua pueden estar incluidas en el pacto comisario de la venta. O sea, que la gente sepa que tiene que pagar, que no es gratis, que esto es un círculo virtuoso para que haya más lote con servicio, para que haya más infraestructura para los otros que necesitan. Pero vos el otro día, escuchaste por los micrófonos de Radiovisión, que cuando fueron a tirar las casas abajo, allí atrás de la proveeduría, la cosa es que vinieron mujeres que no eran de acá, que hace 7 o 8 años estaban viviendo ahí, enojadas porque la estaban desalojando. Ese es un trabajo, sí, lo sé. Ahí hay un trabajo de hace bastante tiempo que es rellenar para lograr un vínculo con lo que es el paseo costero y todo esto genera un control del lugar, porque realmente vivir en ese sector era muy riesgoso por las mareas, por los derrumbes, y todo este relleno que se ha venido realizando durante varios años. Si te asomas ahí vas a ver que el camino ese está cerca, lo que va a propiciar es un vínculo de un paseo costero por Darle Mura, para hacer todo un recorrido de toda la costa que realmente lleva bastantes años de gestión, bastantes años de obra, y esto de cara al mar que a veces decimos desde las gestiones, se viene logrando, de a tramos, pero se va a lograr. Pero sabés que también hay muchos vivos que van a utilizar esto una vez que se instalen con sus hijos, no van a pagar la luz, no van a pagar el agua, no van a pagar el gas, van a estar colgados y todas esas cosas, y los impuestos tampoco lo van a pagar. Sí, Hay una matriz de Comodoro Rivadavia que muy pocos pagan impuestos. sí, también nosotros cuando hablamos con la gente decimos que fabricar un lote, fabricar entre comillas, es darle los servicios que pide la ley, que ahora es la ley 36, antes la 1425, que es la electricidad y el agua. Con esos dos suministros de servicios vos podés vivir. No quiere decir que puedas vivir sin gas, porque realmente, pero podés vivir. Hoy la necesidad, nosotros no decimos vayan a vivir, pero hay gente que no puede alquilar, que tiene que vivir en condiciones precarias, pero también que tiene que hacer un plano de la casa en su momento, documentarlo en forma simplificada, porque estamos, si todos queremos la igualdad de las leyes, también vos en tu casa tenés plano, que es el documento para poder tributar, declarar superficie, aunque sea en una silueta. Estamos trabajando en algún tipo de ordenanza que pueda diligenciar esto también y que todo esté enmarcado en cobertura para también tributar. Las últimas, porque te está esperando votar para una importante reunión en estos momentos. Las últimas preguntas. Hablamos de por qué siempre las mismas empresas son las que ganan y tuviste una respuesta que era lógica, que son las que certifican, que son las que tienen garantía, que dan... ¿Cómo se le da la obra del Estadio Centenario nuevamente a la empresa de Cristóbal López, que, podemos decir, no termina ninguna obra? Ni inclusive en la tierra que le regalamos del shopping. Es un contrato vigente. Lo que se está haciendo es renegociar el contrato con disminución de ítem. En vista de esta crítica que hay, ¿nosotros qué hacemos? El resguardo de la erogación mantenida en el año 22-23 con una renegociación del contrato es
está frente al mar, el Rocío Salino, ahí se hizo un trabajo con pintura, se restableció y se colocó la estereoestructura, se montó, se hizo un gran trabajo, y la decisión desde el señor intendente, ¿cuál es? Cerremos, aclaramos lo que vamos a hacer, cobertura de techo y cerrado con los portones y vidrio, para que no haya voladuras ni succiones. El techo tiene una complejidad que la desarrolló en su momento. ¿Está el techo? El techo está. La estereoestructura está montada, que fue un gran trabajo. Cada tramo pesa más de 16 toneladas y eso se hizo con unos puntales especiales, con 2 equipos de grúa de más de 40 toneladas, con algunas dificultades porque también el tema climático afecta mucho en el sector, y realmente cerrarlo no vas a ver un estadio con butacas, sonido, no, vas a ver un techo terminado con la cinguería que tiene una gran complejidad. Y ¿Vos me vas a certificar la obra? Los inspectores que están a cargo. ¿Vos no? Yo firmo los certificados que emiten los directores. Si querés que te diga que yo certifico la obra, sí, el que cierra el trámite para cuando pasa a servicio administrativo se pague la obra. ¿Va a ser seguro estar ahí adentro del estadio una vez techado? Mira, la seguridad hoy está verificada, porque también cuando se hizo el izaje de estas grandes estructuras estuvimos presentes, y colgar esto, como te digo, más de 16 toneladas, son 8 tramos, 8 partes, realmente se comportó muy bien. Vos, si hubiese sido intendente, ¿le hubiese canjeado la obra de la avenida Hipólito Yrigoyen por hacerte cargo de la obra del Estadio Centenario? Mira, ¿Qué pregunta es ese, no? ¿Intendente de Radatili? No, intendente de Comodoro, Ah. a Nación. ¿Hubiese canjeado esa obra? Y son momentos, son negociaciones, Richie, que uno no, al no estar presente es una irresponsabilidad opinar, pero realmente el estadio, en virtud de cómo vienen sucediendo las cosas, tiene que ser esto es opinión, algo que intervenga el público privado, garantizar eventos, porque también mantener estas cosas no somos muy buenos como administraciones, y realmente tenés que tener un esquema de espectáculos deportivos, musicales. Sí. Hay que generar eventos. Exactamente, para que esto sea exitoso, porque realmente hoy el predio está dando respuesta satisfactoria a todos los eventos también, porque tenés lugar para estacionar, no tendrá el buen sonido ni todo este tipo de gradas, pero sí que tenés que trabajar en un buró o en algo que garantice o que sea un atractor el estadio, o como se llame, de Comodoro, y que esté en el esquema a nivel nacional. Bueno, y si una vez que lo terminemos, ¿lo podemos trasladar para un lugar que sea más oportuno, digamos? Lo vi solo en los reels de Instagram, los traslados de edificio. Por acá todavía creo que no. ¿Te sentiste cómodo? No, muy bien. La verdad que muy cómodo. Siempre, como digo, propiciando el marco de respeto. Y las preguntas son todas bienvenidas. La verdad que me sorprendiste porque te pasé por distintos barrios y con distintas problemáticas. Me quedaron un montón de preguntas para hacerte, pero la verdad que tenés conocimiento de todo. Se nota que hace años que vos le venís poniendo el cuerpo y atención a la ciudad. Sí, el perfil a veces no es sobresaliente, pero sí en el trabajo que venimos desarrollando nos conocemos con los vecinalistas, con los vecinos. Por eso te digo, estas respuestas a veces que son antipáticas porque son la realidad barra verdad, al futuro se vuelven en simpatía porque las ejecuciones son las que nos validan estar de nuevo sentados acá y podernos ver a la cara. Lo que me quedó muy claro, que no es de Madrid, es de Comodoro Rivadavia, eso lo reitero en varias oportunidades. ¿Te quedás? Siempre trabajando y siempre esperando que el intendente me diga no te necesito más o continúas. En el 2027 asume Juan Pablo Luque como intendente de la ciudad. ¿Te quedas con Juan Pablo o das un paso al costado? Nosotros como funcionarios dependemos de una sola firma, que es la resolución de designación de cargo del intendente. Juan Pablo no te elige, ¿no? En su gestión me eligió como subsecretario de Obras Públicas, que es el que firma la resolución. Está en cada uno la elección de sus jugadores
pero yo sé que estamos jugando bien, estamos jugando para la ciudad y ponemos todo, como dijo la compañera Moreno. La compañera Moreno no es de Luque. No importa, pero es peronista. ¿Luque es peronista? Se lo preguntemos a él en la próxima. ¿Otar? Otar sí. Gracias. Venga. Luis Romero, por los micrófonos de Radiovisión. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Ya estamos aquí.